Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada vida y en cada corazón. Bueno, nos encontramos una vez más por este canal para poder entregar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hemos llegado a la última parte de las 10 plagas, ¿sí? En la cual hemos ido mirando acerca de cuál ha sido la causa por la cual Dios prolonga los días de plagas o los días de crisis, y nos hemos dado cuenta de un factor muy importante que ha sido exactamente por la dureza de corazón. Ha sido por la dureza de corazón que Dios prolonga los días de plagas o de crisis, o que Dios traerá dolencia sobre los hombres en la tierra. Amén. Sobre los hombres en la tierra es por la dureza de corazón, no es por nada más. Bueno, vamos a orar un momento, ¿sí? Para que el Señor nos guíe. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por su bondad y por su misericordia. Señor, ayúdanos siempre a comprender tu palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar, no vamos a leer todo el proceso de la última plaga, de la plaga de la muerte de los primogénitos. Vamos a tomar casi al final y luego por ahí retomaremos algo del inicio de esta plaga. Pero vamos a entregar algo sustancial, esencia, para no abarcar mucho por el tiempo. Amén. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29 hasta el verso 36. Amén. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así despojaron a los egipcios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, la plaga, la muerte de los primogénitos. Hemos visto nosotros a través de todas estas 10 plagas que lo único que detenía o traía o multiplicaba las plagas era una sola cosa. No eran más. Nosotros lo hemos visto aquí. Una sola cosa era la dureza de corazón. Era la dureza de corazón. Dios no le pide más al hombre, solamente que se humille delante de él. Qué difícil es eso. Es muy difícil, se lo puedo decir yo, que era un hombre escéptico, que no creía que existiera Dios, porque yo consideraba que yo era Dios. Increíble, hasta cuando el Señor me tiró al piso, al lodo,
cuando mi vida no valía nada y pude ver que verdaderamente necesitaba de la ayuda de mi Creador, de mi Hacedor, y que sí existía Dios. Por eso yo fui ateo y yo no creo que hayan ateos. Por eso le digo, no hay ateos, solo resentidos sociales, resentidos espirituales, perdón. Bueno, entonces, para comprender este asunto, el verso número 29 dice que Dios hirió a todo primogénito, desde el hijo de Faraón hasta los cautivos. Esto nos da mucho que hablar. Desde el hijo de Faraón hasta los cautivos. Es decir, que no solamente el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, habían más pueblos cautivos, habían más hombres de diferentes naciones en el cautiverio. Es por ese asunto que todos fuera del pueblo de Israel, inclusive si es que habían hombres del pueblo de Israel que desobedezcan a esta orden o a este decreto de nuestro Dios, ellos también iban a morir, sus primogénitos. Mire, por decir, retrocedemos un poco en el verso número 20, dice: ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, dice, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, lo que aquí está diciendo es que todos estén dentro y que sus casas estén marcadas, sus dinteles de sus puertas, con la sangre del cordero, pero que si no estuviese manchada con sangre, iba a entrar el heridor a aquella casa. ¿Sí? Este es un acto de obediencia al pueblo. Bueno, nos dimos cuenta algo muy importante, solamente con poder observar el término bíblico, nos damos cuenta que habían más esclavos de más naciones, no solamente Israel. De pronto muchos predicadores sí se han dado cuenta, otros tal vez no, pero aquí estamos para aprender. Amén. La Biblia ella misma se interpreta por sí misma. Ahora vamos a ver algo, vamos a ver el anuncio de la muerte de los primogénitos. Es en el capítulo número 11 de Éxodo, dice y en el verso 1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Amén. Ahí, solamente para dejar claro eso, que Dios ya había dado el mensaje a su mensajero de que esta última plaga iba a suceder. Dios tiene trazado los tiempos y las cosas que va a hacer. Dios no anda a la divina. Dios no es como nosotros los hombres que tenemos plan B, plan A, plan C. No, Dios tiene un propósito y Él atraviesa con su propósito por los tiempos. Dios no puede detenerse por mí.
No, es que no, Dios él atraviesa con su propósito y es en su misericordia, es su misericordia la que me vuelve a visitar para volverme a meterme al propósito. Pero su propósito no se detiene por mí, por una nación, no. El propósito de Dios atraviesa los tiempos. Y es así que el propósito de Dios era llevar una plaga más a Faraón. ¿Cuál era la idea de Dios? ¿O qué era lo que Dios sabía? Dios sabía que Faraón se iba a humillar delante de él. Iba a reconocer que no había otro Dios. Nos damos cuenta desde la plaga anterior, las plagas anteriores, que ya el pueblo de Egipto ya se había dado cuenta que no había ningún otro Dios, solamente el Dios de los hebreos. Y ellos estaban diciéndole a Faraón, ya deja ir a este pueblo, ya por favor. Ellos habían dado cuenta del poder del Dios de los hebreos. Amén. Ahora, el verso número 30, un grito de quebranto de corazón en todo Egipto es lo que Dios buscaba. Amén. Vamos al verso 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Muchas veces hemos entendido que hubo un clamor, hubo un grito, es decir, un grito, o de pronto pudo haber sido un grito en coro, ¿sí? O pudo haber sido el grito de un hombre. No, eso no es lo que está diciendo. Este término, cuando dice hubo un grito, no fue un solo grito, hubo un clamor, dice. El término hubo un clamor es que hubo un periodo de tiempo de llanto, de quebranto, de ruego. No se habían muerto cualquiera, se habían muerto los primogénitos. ¿Y qué eran los primogénitos en el Medio Oriente? Todo lo que era Mesopotamia, Oriente Medio y Oriente Próximo. ¿Qué era un primogénito? Era lo más sagrado, era lo más valioso. Podían tener 10,000 hijos, por decir así el término, pero el primogénito era lo sagrado. El primogénito era aquel heredero, era el jeque, era el patriarca de esa tribu que iba a heredar después de la muerte de su padre. Era alguien grande, ¿sí? Todos sus hermanos se regirían ante el primogénito. ¿Qué estaba haciendo Dios? Quitándole gobierno, quitándole poder, quitándole autoridad. Dios, matando a los primogénitos, estaba desestabilizando gran poderío, porque eran los primogénitos los que tenían el poder. Es decir, los otros no eran tan preparados, no tenían sus ayos, no tenían sus maestros como tenía el primogénito. Entonces Dios mató toda la crema innata. Dios mató a toda la eminencia malévola y satánica que había en Egipto. De pronto no lo había visto usted desde ese punto, pero Dios exterminó todos los que se preparaban para el gobierno y todos los que se preparaban para lo malo. Hablo de los pueblos egipcios. Ya hablando de los esclavos, bueno, ello era otro asunto, pero Dios juntamente con los esclavos que murieron de sus primogénitos y animales también, mató a la eminencia egipcia que iba a gobernar el próximo periodo o el próximo gobierno, por decirlo así. Dios le tiró abajo todo el plan de ellos, porque todo era una planificación. Los faraones, todo era una planificación, todo era un proceso. Amén. Ahora, es por eso que Dios va y le quebranta el corazón. Dios necesitaba escuchar el quebranto de ese pueblo, no porque Dios sea malo, no, porque Dios esperó 400 años, esperó para que Egipto libere a su pueblo. Dios es malo, muchos no, pero Dios es malo, es que mató a tanta gente, mandó 10 plagas, así dicen los místicos. Dios esperó 400 años para que Faraón deje ir a su pueblo, pero no quisieron. No dice la Biblia cuánto fue el tiempo, al menos no lo sé, ni he hecho alguna estadística, ni he hecho ninguna investigación, no sé qué tiempo duró el asunto total de las plagas, ¿sí?
pero no es comparado con el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel, de 400 años. Bueno, ahora vamos al verso 31. En esta ocasión hace llamar a Moisés, pero su corazón estaba humillado. Recuerde que en las otras ocasiones Faraón mandaba llamar a Moisés para burlarse nomás, pero en esta ocasión es diferente, dice el verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Lo llama de noche, sí, lo llama a decir, apenas sucedió aquello, la mortandad, inmediatamente. Recuerde que en las otras plagas decía, bueno, que mañana quite esta plaga, sí, era así, ¿no? O después de 3 días, vimos en las otras plagas. Pero en esta plaga nos hemos dado cuenta que apenas sucedieron las muertes, fue tan rápido, fue el dolor del corazón de sus hijos. Al menos Faraón, había muerto su hijo. No dice la Biblia que tenía más hijos, pero sí tenía uno, al menos menciona. De pronto era el único, de pronto. Fue un dolor muy grande para él. Ahora, dice el verso 32, el gran Faraón le dice a Moisés que se lleve todo. Y esto es increíble porque yo he venido hablando que el hombre de todo se puede despegar, se puede despojar de todo. Inclusive para el hombre se le muere, voy a hablar muy en serio, al ser humano de pronto se le muere un familiar y rápido se recupera. Rápido se recupera después de la muerte de un familiar. Sí, durará, qué sé yo, 1 año el dolor de pronto. Pero ¿sabe qué? Cuando el hombre es amante del dinero, eso lo lamentará por toda la vida. Los hombres que aman el dinero, eso le dolerá hasta el día de su muerte. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios llama a un hombre amante del dinero, Dios lo trae humillado y ese hombre ya no vuelve a ser el mismo. Por eso es que hay muchos hermanos que han sido narcotraficantes, y un narcotraficante ama el dinero, por eso se vuelve así. ¿Sí? Y sabe que esos hombres cuando vienen al camino del Señor, ellos vienen sin amor al dinero. Ellos vienen, el dinero para ellos es nada, no sirve, porque ellos saben a dónde los lleva. Raíz de todos los males es amor al dinero, dice la palabra del Señor. Dice, lo leemos en la Biblia, el verso número 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e ido y bendecidme también a mí. Faraón está pidiendo, bendígame a mí, no me dejen así arruinado, no me dejen así nomás. ¿Por qué dice bendecirme también a mí? Porque sabía que era el único Dios, porque sabía que sus dioses no lo habían ayudado. Sabía que él había perdido, estaba derrotado y necesitaba volverse a recuperar, necesitaba volverse a parar. Por supuesto, era el gobernante de una de las naciones más importantes en aquel tiempo y él quería volver a parar esa ciudad. Pero bueno, estaba humillado hasta ese momento. Ahora el verso número 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Leo nuevamente. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Podemos ver que el pueblo egipcio ayudaban a empacar las cosas de los hebreos. Todo el pueblo quería que se vaya. Todo el pueblo egipcio quería que los hebreos ya se vayan. Ellos sabían, ellos sabían que era un Dios poderoso, el Dios de los hebreos. Por eso es que ellos apremiaban, a echarlos, a que se vayan rápido. Ellos ya habían hablado con Faraón, ya todo el mundo había, hay un detalle aquí, mire que aquí ya no aparecen ni los hechiceros, ni los magos, nadie, ya no había solución para ese pueblo, ya nadie tenía poder, ni potestad, autoridad, lo que quiera decir. Nadie, ya aquí no habían los adivinos, nadie ya, no, era una guerra perdida. Ellos habían perdido esta guerra sin haber peleado con nadie. Los egipcios perdieron una guerra sin haber peleado con ningún hombre. Y ni siquiera
Ni siquiera habían peleado con Dios. Simplemente habían sido unas plagas. Yo, ¿cómo voy a poder rebelarme contra Dios si la Biblia me muestra que nuestro Dios es invencible y todopoderoso? Esto es grande, esto no es cualquier cosa, esto es grande. Egipto, el gran ejército egipcio, el gran pueblo, la gran potencia mundial de esos días, perdió una batalla, ¿sí?, sin ejército enemigo, perdió una batalla solamente con unas plagas. Es poderoso. Ahora, el verso número 34 dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, es decir, antes de ponerle levadura, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. O sea, era para que durara más tiempo, para que no se dañe. Sí, la masa fue original, llevaron masa original, no llevaron masa leudada, no llevaron masa que se dañe. Bueno, esto cuando habla de levadura es otro término hablando en la parte espiritual. No quiero entrarme a explicar eso, ¿sí? La levadura representaba aquello que es falso, aquello que se sopla, aquello que tiene contaminación. Habla la levadura, Cristo también lo habló a sus discípulos. Entonces, lo que el pueblo hizo sabiamente es llevar algo que no fuera contaminado, algo que no tuviera daño, algo que no se dañara, algo que no se soplara, no se inflara, algo falso, por decirlo así. No llevaban nada falso, sino original. Bueno, el verso número 35, cada israelita pedía a sus jefes Egipto o a sus vecinos alhajas de plata y de oro. Eso Dios mismo le dijo a Moisés que pida aquello. Dice el 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Sí? Pidieron alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Todo eso pidieron a los egipcios. Dios le había dicho a Moisés que pidan nomás, porque no podían irse así por así. No, ellos habían servido, se habían ganado, tenían derecho a salir en victoria. ¿Sí? Tenían derecho a salir como vencedores, no como cualquiera, no como cualquiera, sino como vencedores. Por eso es que cuando nosotros no éramos cristianos, amén, y a los amigos, los que todavía no han venido a Cristo, quiero que entiendan esto. ¿Cuánto no se sufre sin Cristo? ¿Cuánto no se le sirve al diablo? Imagínense, por eso es que cuando venimos al camino del Señor, casi inmediatamente, por no decir inmediatamente, casi inmediatamente, nuestro aspecto cambia. ¿Sí? Si antes andábamos todos tristes y dolidos y todos moribundos, hoy día el gozo del Señor es nuestra fortaleza, estamos contentos, estamos gozosos. ¿Sí? El diablo no nos puede privar de lo que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Cómo? En la lucha que tuvimos en nuestra mala vida. Tuvimos una lucha, peleamos una guerra sin cuartel, servíamos a un enemigo que nos quería matar, servíamos a alguien que ese alguien nos quería matar, era el diablo. Pero sabe que el Señor nos trajo no para que vivamos haraposo, sino para que seamos reyes y sacerdotes, para que seamos príncipes, para que brillemos a perpetua eternidad, para que seamos luz. Ya no podemos andar haraposo, no, porque el Señor nos trajo y nos ha vestido. Amén. Asimismo, el pueblo de Israel no podía salir haraposo, tenía que llevar vestiduras de realce, de lino fino, vestiduras reales, si fuese posible, de mucha categoría, porque habían vencido, ¿sí? Porque ellos no, su Dios había vencido en esa guerra. Ahora, el verso 36. Y estamos terminando en esta parte. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Dice, y le dieron cuanto pudieron, así despojaron a los egipcios. Cuando hablamos de la palabra despojaron, es la palabra despojo. Y despojo era
todo ejército vencedor se llevaba, despojo eran los bienes, las propiedades, eran el dinero, los tesoros, todas las riquezas que tuviera ese ejército enemigo, el vencedor se llevaba todo. El ejército vencedor se llevaba, eso era despojo. Entonces salieron con gloria, despojando a los egipcios de sus tesoros, como cuando se ganaba una gran guerra. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y yo puedo llevarlo esto al Nuevo Testamento, a nuestros días, a los días gloriosos de Cristo. Por eso es que todo el mundo piensa que cuando viene al Evangelio, viene a los caminos del Señor, piensa que va a perder, porque se entiende que en el mundo tiene todo tipo de solturas en cuanto a las diversiones, las drogas, sexo, asesinatos, armamento, qué sé yo, traiciones, blasfemias, calumnias, risas, bromas, maldad, herejía, orgía y toda cosa. Y dice, uy, te vas allá, vas a perder. No, tranquilo, tranquilo. Que hemos vencido, hemos ganado, ¿sí? Hemos despojado a nuestro destructor, a nuestro opresor, al enemigo. Al diablo lo hemos despojado, lo hemos arruinado. Es lamentable para el diablo cada vez que pierde uno de su ejército. Sufre mucho el diablo porque se le acaba el tiempo y no tiene ejército. Dios lo ha desarticulado, le ha quitado todo. Entonces vinimos a los caminos del Señor para los que pensaban que iba a ser una ruina para nosotros, porque la gente piensa que el Evangelio es para aburridos. Yo quiero compartirle que en mi vida perversa y depravada nunca pude disfrutar nada, más en el Evangelio he aprendido a saborear cada momento de mi vida. Es en el Evangelio donde yo he aprendido a saborear la vida, porque es en los caminos del Señor que tengo todo el tiempo para discernir y para ver entre lo bueno y lo malo. Y puedo ahí ver qué escoger de las delicias que Dios tiene para esta vida. No conoces nada sin Cristo. No puedes hacer nada sin Cristo. Solamente cuando vengas a su camino podrás saber el néctar, el sabor, la hermosura, la fragancia de la vida. Amén. Estás a tiempo, corre de Egipto, corre del mundo y ven al Señor. No sigas sirviendo a Faraón o al diablo, no sirvas al mundo Egipto, ven y sírvele a Cristo, que es vencedor de vencedores. Pudimos darnos cuenta a través de esta maravillosa historia solamente de las 10 plagas, que Egipto peleaba con un enemigo invisible. No peleaba con el pueblo de Israel era esclavo. No peleó con ninguno de los del pueblo de Israel. Ni siquiera peleó con Moisés ni Aarón. No. Aarón no sacó una espada y le atravesó a alguien. No. Moisés no le metió un puñete a nadie. No. Ni una cachetada. No. Moisés solamente iba y llevaba el mensaje. Eso hace Dios hoy día también. Dios envía el mensaje con los mensajeros. Y es Él el que gana la batalla. Dios gana la batalla y a nosotros nos da la victoria. Él toma su gloria y nos da la victoria a nosotros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí fue un honor, un gusto muy grande poder llevar a cabo estas 10 plagas. Continuaremos con más videos de otros temas, ¿sí? En una próxima ocasión. Dios les bendiga y les guarde en Cristo Jesús. Amén y amén.